Bien, pues un día más nos vamos a dedicarnos al estudio del cielo y el infierno, o la justicia según el espiritismo, escrito por Allan Kardec. Hoy es el segundo día que nos dedicamos al capítulo sexto, la primera parte, doctrina, capítulo sexto, doctrina de las penas eternas. Argumentos a favor de las penas eternas. El primer día que empezamos este capítulo, que fue el viernes pasado, pues entre otras cosas comentaba Joaquín, que era al que le correspondió, una reflexión de Allan Kardec que decía, no en términos textuales, pero esto era el espíritu de la reflexión, que era tan absurdo el pensamiento de la eternidad de las penas que por su propio peso, por el paso del tiempo, seguía cayendo. Y hoy, en estos ítems que nos corresponden, vamos a ver los argumentos que se esgrimían o se esgrimen a favor de la eternidad de las penas y la refutación de los mismos. Allan Kardec, partiendo de la consideración de dogma de fe y de moral por parte de la Iglesia de la eternidad de las penas, establece el método de la refutación, que es un método que utilizaba Sócrates para combatir a los sofistas. Allan Kardec pues, era un gran admirador de los clásicos. En el sofisma pues, establece mediante unas premisas que aparentemente son ciertas y una cadena de razonamientos que aparentemente es correcta, se llega a una conclusión falsa. Y en la refutación se trata de, con unas premisas que son ciertas y con una cadena de razonamientos que es correcta, pues llegar a mostrar la falsedad de esa conclusión final del sofisma, por reducción al absurdo. Antes de entrar en la consideración que es un dogma de fe, pues y continuando con los ítems que nos corresponden, como los va desarrollando Allan Kardec, pues las refutaciones que establece como respuesta a estos sofismas que se establecen en favor de la eternidad de las penas, pues están basadas en las contestaciones de espíritus de un elevado grado de evolución que constan en el libro de los espíritus y que luego veremos algunas de ellas. Allan Kardec publicó este libro del cielo y el infierno en 1865. Y hay un espíritu que unos 100 años antes había escrito un libro llamado Del cielo y del infierno. Este espíritu, que es el de Emanuel Swedenborg, sueco, pues sirvió de inspiración en el título, que lo hizo intencionadamente Allan Kardec, como réplica al que Emmanuel había puesto. Y Emmanuel es una persona totalmente singular. Tuvo numerosos filósofos, literatos, poetas, músicos que le siguieron y le admiraron, a pesar de errores que él mismo reconoce que tiene en todo lo expuesto. Fue un gran científico al que se le atribuye el descubrimiento del funcionamiento de las glándulas endocrinas, estudió el funcionamiento del cerebro y cerebelo, el origen nebuloso del sistema solar, construyó planos de aviones y de submarinos, porque era ingeniero, escribió libros de física, de química, estudió las redes cristalográficas, en fin, era un eminente científico. Y sobre los 57 años de edad, pues tuvo una experiencia mediúnica, mediante las cuales se le apareció un espíritu que dijo ser alguien que él mismo luego reconoce que no era, que se lo dijo para tener mayor credibilidad. Y en virtud de todas estas comunicaciones que duraron 30 años, pues él redescribió, como también Allan Kardec,
pues como 100 años después hizo con las revelaciones de los espíritus superiores, redescribió una espiritualidad racional, redescribió, pudiéramos decir, lo que se había establecido en ese momento la Iglesia sobre la doctrina. Emanuel Swedenborg, para gran sorpresa que le he descubierto, pues resulta que en una sesión mediúnica de 1859, en septiembre de 1859, pues en una sesión mediúnica de la Sociedad Espírita Parisina, de Allan Kardec, pues tuvo una manifestación en la cual él comunicó que él en su día había predicado el espiritismo y que había tenido muchas persecuciones, muchos inconvenientes, muchos conflictos, que es lo mismo que les iba a esperar a ellos. Que él cometió muchos errores, pero que también introdujo mucho esclarecimiento y que espera que pasado este tiempo y avanzadas las cosas, ellos lleguen a un mayor esclarecimiento. Que el espíritu que se le manifestó dijo ser alguien que no era para tener mayor credibilidad. Pues bien, fijémonos todos, que a mí me dejó sorprendida, pues como 100 años antes del establecimiento del espiritismo por Allan Kardec, que él da la siguiente, una de las cosas que da es la siguiente afirmación. Dice, bueno, él recorre mediante las comunicaciones con este espíritu, a partir de los 57 años, recorre cielos e infiernos del otro mundo, conversa con muertos, demonios y ángeles que para él no representan, como afirma la ortodoxia religiosa, un sistema de premios y castigos, sino una visión metafísica de los diferentes estados evolutivos de cada espíritu en la cadena del ser. Bueno, una vez hecho este pequeño homenaje a Emanuel Swedenborg, continuamos. Puesto que empieza el ítem estableciendo que la Iglesia determina que es un dogma de fe la eternidad de las penas, pues vamos a ver qué es un dogma de fe. La definición de dogma de fe. Es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles por la escritura o la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de los fieles. La Iglesia no los impone, son luces de la verdad que iluminan nuestra fe. Los católicos están llamados a aceptarlos y creer en ellos. Una vez proclamados, no pueden ser derogados. Se basan en la autoridad de Dios que los revela. Al definirlos, la Iglesia garantiza que se hallan en la divina revelación. Son definidos solemnemente por el Papa o por un concilio. Es muy importante recalcar lo de que una vez proclamados no pueden ser derogados. Y también que tienen que ser definidos o por un concilio ecuménico o por el Papa cuando habla ex cátedra, cosa que pocas veces ha hecho. Y parece ser que siempre relativo a dogmas marianos. La Iglesia católica tiene 44 dogmas agrupados en 7 agrupaciones según el tema que tratan, y la eternidad de las penas se corresponde con el apartado 7º, que son las últimas cosas, las cosas de los últimos momentos. Sofima, como decíamos antes, fue famoso una escuela de sofistas griegos, entre los cuales destacaba Protágoras. Es un razonamiento que tiene solo apariencia de corrección. Un sofisma es un argumento que parece riguroso y lógico, pero que en realidad no lo es. Los sofismas siempre incluyen algún error en el razonamiento y llevan intencionadamente o no a una falsa conclusión. Ante el sofisma, pues Sócrates, y en este caso Allan Kardec, que va poniendo el argumento y a continuación la refutación. Critica a la credibilidad de una narración con el objeto de invalidarla. Con la refutación pretendemos demostrar que lo dicho por otra persona no es válido, conveniente o útil. Sócrates llevaba al interlocutor a reconocer su propia ignorancia. Para que este método funcione es esencial que comencemos con una premisa verdadera. Si partimos de una premisa falsa, aunque el razonamiento sea válido,
no tenemos ninguna garantía de que la conclusión sea verdadera. Bueno, y aquí tenemos el concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán. Bueno, es una recreación, lógicamente, celebrado en San Juan de Letrán en 1215 con el Papa Inocencio III, en donde se proclama este dogma, que se remonta, como vemos, a siglos atrás, antes de que se hubiera producido la separación de los protestantes. Pero sí ya se había producido la separación de las iglesias ortodoxas. Este concilio fue importantísimo, asistieron a él más de 1000 personas, aparte de todos los obispos, los patriarcas metropolitanos, abades, priores, embajadores, príncipes y caballeros cruzados, templarios, hospitalarios y del Santo Sepulcro. En él, aparte del tema que vamos a ver hoy, pues se declaró herejía a las doctrinas de los albigenses y valdeses y se organizó la Quinta Cruzada. Ha habido un total de 21 concilios en la Iglesia Católica. El primero, lógicamente, todavía no se había producido la segregación de las iglesias ortodoxas ni del protestantismo, y fue el primero en el año 325 en Nicea. Y el último ha sido el Vaticano II en 1962. Este concilio, el cuarto concilio de Letrán, fue el 12º concilio. Y empezamos con el ítem. Nos dice: volvamos al dogma de las penas eternas. El principal argumento que se invoca a su favor es el siguiente. Los hombres admiten que la gravedad de la ofensa es proporcional a la dignidad del ofendido. El crimen perpetrado contra un soberano, por ejemplo, dado que se considera más grave que el cometido contra alguno de sus súbditos, es penado con mayor severidad. Ahora bien, Dios es más que un soberano. Puesto que es infinito, la ofensa dirigida a él habrá de ser infinita y merecerá un castigo infinito, es decir, eterno. Refutación. Una refutación es un razonamiento que debe tener un punto de partida, una base en la que se apoye, es decir, premisas. Nuestras premisas son los atributos de Dios. Dios es único, eterno, inmutable, inmaterial, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones. Es imposible concebir a Dios de otra manera que no sea con infinitas perfecciones, pues sin ellas no sería Dios. Y sería posible concebir a otro ser que poseyera lo que a él le faltara. Para que Dios se encuentre por encima de todos los seres, es necesario que ninguno pueda sobrepasarle, ni igualarlo en ningún aspecto. Por consiguiente, es necesario que sea infinito en todo. Dado que son infinitos los atributos divinos, no pueden aumentar ni disminuir, pues de lo contrario no serían infinitos. Y Dios no sería perfecto. Si se le quitara la más mínima porción a uno solo de sus atributos, ya no sería Dios, puesto que podría existir otro ser más perfecto que él. La infinitud de una cualidad excluye la posibilidad de que exista otra cualidad contraria que la disminuya o la anule. Un ser infinitamente bueno no puede tener la más mínima porción de maldad, así como un ser infinitamente malo no puede tener la más mínima porción de bondad. De la misma manera que un objeto no sería absolutamente negro si tuviera el más leve matiz de blanco, ni sería absolutamente blanco si tuviera el más leve matiz de negro. Una vez establecido este punto de partida, al argumento enunciado más arriba opondremos los siguientes. Solo un ser infinito puede hacer algo infinito. El hombre, dado que es limitado en sus virtudes, en sus conocimientos, en su poder, en sus actitudes y en su existencia terrenal, solo puede producir cosas limitadas. Resumiendo el resto del ítem, como el hombre es limitado, no puede hacer mal limitado, no le corresponde penas ilimitadas. Si Dios es inexorablemente para con el culpable que se arrepiente, no es misericordioso, y si no es misericordioso, no es infinitamente bueno. Por tanto, resumiendo, si Dios es infinitamente misericordioso y bueno, no corresponde que los espíritus tengan unas penas eternas. Y por otra parte, si inclusive a los hombres se nos dice para nuestra evolución espiritual, nos dice nuestro amado Maestro y amigo Jesús,
que debemos perdonar a los que nos ofenden, cuando menos va a ser esto para los espíritus. A este argumento contraargumentan diciendo que Dios sí es misericordioso, puesto que si el que ha seguido el camino erróneo, equivocado, se arrepiente a última hora, entonces no va a tener pena eterna. Pero aquí contraargumentamos diciendo que qué misericordia es esa que se restringe solamente al periodo de la vida y no llega más allá de después de la vida. En el ítem 13 nos dice que Dios, en todas sus cualidades que son infinitas, también es soberanamente justo. Y la justicia consiste en la evaluación correcta de lo que es el bien y de lo que es el mal, y de ecuánimemente, proporcionadamente, lo que le corresponde a cada uno. Por lo tanto, si el hombre es limitado, si el mal que hace es limitado, en justicia perfecta, como la que acabamos de definir, no le corresponderían penas eternas. Y por otra parte, sería señalable a que estuviera eternamente en el mal. Dios es infinito en todo, también es omnisciente. Dios ha creado a los espíritus para la dicha eterna. ¿Cómo Dios va a crear unos espíritus que sabe que van a seguir un camino equivocado y que se les va a aplicar una pena eterna? Eso no es crear a seres para la dicha, crear a seres espirituales para la dicha. En este ítem 15 nos resume muy bien, dice: por todo lo dicho, la doctrina de las penas eternas absolutas conduce forzosamente a la negación o a la disminución de alguno de los atributos de Dios. Por consiguiente, esa doctrina es inconciliable con la perfección infinita. Estamos pues ante un dilema, y aquí recalcado. Si Dios es perfecto, no existen las penas eternas. Si ellas existen, Dios no es perfecto. En el ítem 16 nos dice: también se invoca a favor del dogma de la eternidad de las penas el siguiente argumento: la recompensa concedida a los buenos, puesto que es eterna, debe contraponerse al eterno castigo. Es justo que el castigo guarde relación con la recompensa. Refutación: ¿para qué crea Dios el alma? ¿Lo hace para que sea feliz o desdichada? Es evidente que la felicidad de la criatura es el objetivo para el que fue creada. De otro modo, Dios no sería bueno. El alma alcanza la felicidad por su propio mérito. Una vez que ha conquistado ese mérito, no puede perder su fruto. En caso contrario, el alma degeneraría. La felicidad eterna es, pues, la consecuencia de su inmortalidad. Sin embargo, antes de llegar a la perfección, el alma debe superar luchas y emprender combates para librarse de sus malas pasiones. Como Dios no la ha creado perfecta, sino susceptible de llegar a serlo, con el fin de que tenga el mérito de sus obras, el alma puede fracasar. Sus caídas son la consecuencia de su debilidad natural. Si tuviera que ser castigada eternamente debida a una caída, podríamos preguntar por qué Dios no la creó más fuerte. El castigo que ella sufre es una advertencia acerca del mal que hizo, y el resultado de esa advertencia debe ser devolverla al camino del bien. Si la pena fuera irremisible, su deseo de mejorar sería superfluo. En ese caso, el objetivo providencial de la creación no podría alcanzarse, porque habría seres predestinados a la felicidad y otros a la desdicha. Si un alma culpable se arrepiente, puede llegar a ser buena. Si puede llegar a ser buena, puede aspirar a la felicidad. ¿Sería Dios justo si la negara los medios para conseguirlo? Dado que el bien es el objetivo final de la creación, la felicidad, que es el premio al bien, debe ser eterna. El castigo, que constituye un medio para llegar al bien, debe ser temporario. Incluso entre los hombres, la más elemental noción de justicia establece que no se puede castigar a perpetuidad a quien muestre el deseo y la voluntad de hacer el bien. Y por último, en el ítem 17 nos dice que un argumento a favor de las penas eternas es este: el miedo al castigo eterno es un freno. Si ese castigo fuera suprimido, el hombre ya no le temería nada y se entregaría a todos los excesos. Bueno, resumiendo el contenido de este ítem,
Pues en primer lugar, el no hacer cosas por el temor al castigo puede funcionar como una aparente paz social, pero no como una verdadera evolución del espíritu. Por otra parte, pues nos dice que hay muchas personas que nunca han creído en la eternidad de las penas y que por lo tanto no les va a servir de freno. El que ha creído siempre puede pensar, de acuerdo al dogma de la Iglesia, que siempre en el último momento tiene tiempo para arrepentirse y que entonces ya no va a tener pena eterna. Y luego, por otra parte, como nos señala en la segunda parte del ítem, pues si la creencia en las penas eternas no ha servido de freno a los mismos que la propugnaron, según nos dice Allan Kardec, se pudo ver por sus actos, pues cuanto menos va a servir de freno a los que no creen en ella. Y aquí vemos, según el libro de los espíritus en los que se ha basado Allan Kardec para estas refutaciones. Entonces tenemos, aquí he puesto como un resumen, súper resumen de lo que cada uno de los espíritus ha manifestado. En las preguntas de 1003 a 1008, el espíritu de San Luis nos dice: la finalidad de la duración de la pena no es arbitraria, sino en relación a la rectificación de la conducta, pues la finalidad del alma es la dicha y no cabe pena eterna. Contestación a la pregunta 1009, San Agustín nos dice: que los antiguos vieran al Señor del universo como un Dios terrible, celoso y vengativo se comprende. En su ignorancia le atribuyen las cualidades del hombre, pero ese no es el Dios de los cristianos, que coloca el amor, la caridad, la misericordia y el olvido de las ofensas en el número de las virtudes. La justicia no excluye la bondad y la bondad está reñida con penas eternas. A esta misma pregunta Lamennais nos dice: pensamiento blasfematorio, contrario a la justicia y bondad de Dios. Cuando la inteligencia comienza a desbrozarse, rechaza este pensamiento monstruosamente impuesto al Dios del que proviene, siendo fuente de indiferencia y materialismo. Jesús nos dice que el Padre es el buen pastor que acoge a la oveja, salida voluntariamente del redil, y al hijo pródigo, alejado voluntariamente. El fuego inextinguible y eterno es interpretación literal de palabras evangélicas. La misma pregunta 1009, Platón nos dice: el significado de eternidad en el texto hebreo no es el que se le ha dado, sino una eternidad relativa. Mientras el mal exista, existen las penas que habrá un día en que el hombre esté revestido de una túnica de pureza e inocencia y no habrá penas. Aunque la razón humana es limitada, con buena fe comprende que esto es así. Cómo un poder soberano va a crear un elemento destructor de sus obras. Humanidad, no te sumerjas en oscuros pensamientos de eternos castigos. Espía, espera y refúgiate en el pensamiento de un Dios infinitamente bueno, absolutamente poderoso y esencialmente justo. San Pablo, a la misma pregunta: el odio, la ignorancia y la injusticia recrean un infierno ridículo e inadmisible, reflejo de las torturas medievales inadmisibles al corazón. Cambiad los dogmas por dogmas buenos o si no perecerán. Ese infierno eterno de calderas hirvientes es un fantasma pasado para asustar niñitos. El objeto del castigo no es otro que la rehabilitación. Atribuirle eternidad es negar su razón de ser. Y el propio Allan Kardec, en esta misma pregunta, nos dice que no se debe de interpretar en sentido literal la palabra eterno. También decimos nieves eternas, una eterna enfermedad, una demora eterna, y con eso no queremos decir textualmente que sea eterno, sino es una forma de expresión. Nos dice Allan Kardec: visión pagana del infierno olvidada por la alta teología, horribles cuadros alegóricos difundidos por personas poco ilustradas que generan incredulidad en la mente más desarrollada. La teología reconoce que la palabra fuego se emplea figuradamente y debe entenderse como fuego moral. A través de las comunicaciones de ultratumba se ha visto en el espiritismo que no, por no ser penas materiales, dejan de ser agudos sufrimientos. El día en que la religión admita la interpretación relativa de la eternidad de las penas, volverán muchos de los que se apartaron. Jesús nos habló de la ajena,
De este tema ya nos habló Valle en un día y Joaquín el otro día también lo mencionó. Entonces, ¿qué es la gehenna? La gehenna, en algunas ediciones de la Biblia aparece como tal, como gehenna, pero en otras, admitidas por la Iglesia, como es la Reina Valera, es traducida como infierno. Entonces, ¿qué es la gehenna? Es un término que conocían muy bien los judíos y que Jesús lo empleaba en un sentido metafórico, puesto que la gehenna es un valle que está aquí señalado con un círculo rojo, que se encuentra al sudoeste de Jerusalén. En tiempos pretéritos, los cananeos ofrecían niños en sacrificio al dios Moloch o Baal, y luego posteriormente pues fue como un sitio, un basurero de incineración de cadáveres de animales, inclusive de criminales, que perpetuamente con azufre estaba ardiendo para que acabaran de calcinarse esos restos. Y cuando Jesús decía que los inicuos irían a la gehenna, pues lógicamente no se refería que irían a este sitio, sino que estaba indicando que sufrirían, dado su actitud persistente y de grave iniquidad contra los demás y contra ellos mismos, pues que padecerían sufrimientos morales durante largo tiempo. Bueno, y aquí vemos la imagen esta terrorífica del infierno, el cual pues que no se corresponde, ¿no? Estos son representaciones, solamente son representaciones que se utilizaban y que aún todavía, si no exactamente así, en algún contexto se sigue utilizando. Son solo representaciones. El infierno no es ningún lugar físico, es un estado de conciencia de la persona que se autoexcluye, que quiere seguir ese camino de iniquidad de forma persistente, sin arrepentimiento, de una forma consciente y voluntaria, pero esta situación de autopenosidad, de alejamiento de Dios que ella misma se pone, no es eterna. El infierno no es un lugar, todos estos símbolos son meras representaciones del fuego como sufrimiento moral, no es eterno. Es un estado de conciencia. No está en ningún lugar físico. Y aquí, hablando de modernas representaciones del infierno, pues aquí tenemos una representación que casualmente me llegó y que me llamó muchísimo la atención, que es en Podgorica, en Montenegro, en la iglesia de la Resurrección de Cristo, pues pertenece a la iglesia ortodoxa. Y esta iglesia pues acabó su construcción y empezó a tener culto pues como hace unos 10 años. Entonces vemos aquí unas imágenes de un mar de fuegos y vemos a personajes ahí que se están achicharrando ahí, sobrenadando por ese fuego. Vemos una figura monstruosa que está engullendo clérigos con sus vestimentas. Vemos esta otra figura también diabólica que está aquí sentada sobre el monstruo. Y bueno, preguntado a Labarthe qué era esta representación, porque el pintor es anónimo, astutamente no ha dado su nombre, pues el abad de este monasterio dijo que bueno, que eso era arte y que no era doctrina. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica actual, el que fue escrito a raíz del Concilio Vaticano II? Que fue, como he dicho antes, en 1962, el Concilio Vaticano II, pero este catecismo tardó en elaborarse como unos 30 años. Entonces son párrafos del 1033 al 1037, son muchos párrafos, de los cuales yo nada más he extraído estos pocos renglones. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Se llama infierno al estado de autoexclusión con Dios. La pena principal de infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente el hombre puede tener la vida y la felicidad para la que fue creado y a la que aspira. Y por último, como mucho se ha hablado de que el Papa Francisco dice que el infierno no existe y que si el Vaticano desmiente, ¿qué tal? Pues entonces, aquí de una entrevista muy larga que este periodista Jorge Montevecchia le hizo de 2 horas y media aproximadamente, en la que habla de multitud de temas,
pues está extraído pues unos minutos en los que en concreto se le pregunta y él habla del tema del infierno. Es de notar que el tema de la eternidad pues lo obvia como jesuita que es, porque ya hemos visto que los dogmas no se pueden anular, porque claro, eso supondría que la Iglesia está estableciendo cosas que hay que creer y que luego resulta que no hay que creer. Entonces, pues bueno, el tema de la eternidad pues está así como dado de lado y como que no se habla de él. Se ven mejor las cosas que desde el centro. Tiene más perspectiva. ¿Sí? ¿Cuál es su propia interpretación del infierno, del paraíso? ¿Qué le pasa a las personas que van al infierno y luego a las que van al paraíso? Bueno, el infierno no es un lugar. Claro, si uno va a la Sistina y ve el juicio final y las caras de los que van al infierno, se asusta. Si uno lee Dante, se asusta. Pero son representaciones mediáticas. El infierno es un estado. Hay gente que vive en un infierno continuamente, ¿no? Esto lo digo no por la gente que sufre, porque sufre, sino por aquellos que se hacen un mundo de autorreferencialidad malo, enfermizo, y terminan viviendo en un infierno. El infierno es un estado. Es un estado del corazón, del alma, de una postura frente a la vida, a los valores, a la familia, a todo, ¿no? Hay gente que vive en un infierno porque se los busca. Hay otros no, que son sufridos, ¿no? Y claro, ¿quién va al infierno? A ese infierno, a ese estado. Ya se va viviendo desde aquí. Si usted me pregunta cuánta gente hay en el infierno, yo le contesto con una escultura famosa de la catedral de Vézelay. No sé si siglo XI o siglo IX, pero en el sur de Francia, Vézelay. Hay un capitel famoso, ¿no? Hay. Las columnas tienen capiteles, que era el modo de catequizar en aquella época, a través de la pintura y la escultura. Y el capitel ese tiene a Judas ahorcado y el diablo tirando para abajo. Y del otro lado tienen al buen pastor, a Jesús, que agarra a Judas y se lo lleva a babucha con una sonrisa irónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación es más fuerte que la condenación. Ese capitel es una catequesis que nos tiene que hacer pensar. La misericordia de Dios está siempre a nuestro lado. Y que lo que Dios quiere es siempre estar con su gente, con sus hijos, y no que se le vayan, ¿no? Bien, quiero antes de dar final a este cuadro decir, cuando habla de Vézelay, al sur de Francia, en Borgoña, pues es la iglesia de Santa María Magdalena. Es un capitel que ha llamado a muchas personas mucha atención. Y cuando él habla de lo de se lo carga babucha, pues claro, pensé, ¿esto qué es? Entonces estuve buscando, es un término que se utiliza entre otros en Argentina y en Uruguay y que significa cargárselo al hombro o a las espaldas. Es decir, Jesús, el buen pastor, inhabilita el que sea el demonio el que se lleve a Judas, al que llama su amigo cuando en el momento en que le traiciona, y se lo carga, se lo lleva con él.